Pues muy buenas, bienvenidos de nueva cuenta a su canal de la Fundación Padres por Siempre. Les recuerdo que es importantísimo que se suscriban para que estén enterados de los temas que estamos tratando por este canal y conozcan un poquito cómo pueden ustedes también manejar los casos si es que en algún momento tienen algún inconveniente con la relación con sus hijos por el tema de divorcio o la separación con sus exparejas. Y no solamente si son hombres, incluso si son mujeres, también pueden en algún momento dado vincularse a la fundación y la fundación los puede asesorar si no tienen los recursos para poder pagar una membresía, pues en algún momento estos videos les pueden dar algún norte, alguna orientación de cómo manejar la situación. Y en esta ocasión me complace tener como invitado a Camilo Andrés Sarmiento. ¿Cómo estás, Camilo? Gusto en verte por este canal. Muchísimas gracias por la invitación. Genial. Genial estar acá. Me encanta poder estar, porque yo creo que tú eres de las pocas excepciones que son muy gratas en el manejo de una situación que se lleva a instancias de una dependencia de gobierno acá en Colombia, como es el ICBF, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Me puedes platicar un poquito de esa experiencia, por favor? Bueno, yo he tenido una experiencia con el ICBF desde aproximadamente mayo del 2020, pues debido y todo derivado por el tema de la pandemia. Pues he tenido que acceder a los diferentes canales de comunicación que tienen ellos a la mano. Básicamente he utilizado por lo general WhatsApp y adicionalmente a eso he utilizado el canal presencial, pues en el momento en el que ya ellos tienen habilitados la posibilidad para poder ir a recibir atención personalizada y de manera presencial. Ok, genial. Y tu experiencia, por lo que tengo entendido, ha sido bastante positiva. Sí, ha sido bastante positiva la fecha, pues de alguna manera he logrado entablar muy buena comunicación con ellos. Digamos que comprenden de alguna manera la situación que uno está viviendo como padre no custodio de sus hijos, ¿sí? Y obviamente pues cuando hay de pronto algún tipo de vulneración sobre los derechos, pues he recibido la atención adecuada, ¿sí? También me han guiado, pero pues obviamente para que ellos me guíen dentro del proceso, también ha sido muy importante tener el conocimiento suficiente para uno poder desarrollar claramente la idea de lo que uno está, la queja sobre la cual uno necesita una atención, ¿sí? Me explico. Si yo por decir algo necesito presentar una queja respecto a un tema en específico, para que ellos puedan encaminar bien la manera de proceder y la manera de actuar, ha sido muy importante el que yo tenga la información necesaria. ¿A qué me hago referencia con la información necesaria? Documentarme sobre cuáles son las pautas o cuáles son o lo que está descrito dentro de las leyes, para poder de pronto expresar la idea de manera clara y de una manera concisa, ¿sí? Eso es lo que me ha ayudado a mí de alguna manera a tener una buena atención por parte de ellos, ¿sí? Inicialmente, pues, mis canales de atención fueron netamente WhatsApp hasta el 1 de septiembre, momento en el cual se levantó la pandemia y, pues, debido a mucha de la información que tenía, pues, por parte de los diferentes medios de comunicación, ya sean periódicos, virtuales o ya sean por intermedio de las diferentes actividades que desarrolla la fundación, en donde uno de pronto va aprendiendo y va adquiriendo conocimientos de cómo puede uno manejar estas situaciones tanto en tiempos de pandemia como después de la pandemia, para poder de pronto sobrellevar una situación que termina siendo de alguna manera difícil y un poco traumática. Eso logró de alguna manera que
en el momento en el que yo expresara las ideas claramente en los canales de comunicación con ellos, pues fuera de una manera asertiva, fuera de una manera positiva, comprendieran cuál era mi situación y asimismo se le diera el trámite necesario para poder desarrollar pues todo lo que conlleva a entablar un proceso de investigación, digamos. Sea un proceso administrativo de restablecimiento de derechos o sea o sea en cualquier otro caso el desarrollo de una acción de violencia intrafamiliar. Genial. Y mira que lo que estás diciendo es muy interesante, porque a veces creemos que la medida de violencia intrafamiliar normalmente lo atienden en una comisaría. Y creo que por lo que yo estoy entendiendo, te atendieron esa queja directamente en el ICBF. De una u otra forma, esto es un tanto como cuando juegas póker, ¿no? Si no cantas lo que estás teniendo en la mano, pues simple y sencillamente no te hacen caso al final de cuentas, ¿no? Por eso es importantísimo sí saber documentarse adecuadamente y llevar la idea clara para que esos funcionarios de una u otra forma puedan enrutar adecuadamente la situación. ¿Es correcto esto? Sí, hay algo que es bien importante y es que en el momento en el que uno empieza a realizar ciertas consultas, voy a ser pues, un poquito más específico en función de mi caso, y es que yo he ido realizando consultas, ¿sí? En el momento en el que tengo dudas respecto sobre algún tema, lo que he ido haciendo es consultando en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sobre dichos temas, ¿sí? No sé, momentos o tiempos en los cuales puede uno ver a los hijos después de la pandemia o durante la pandemia, si es necesario colocar pruebas de COVID negativas para que puedas ver a tu hijo, si es necesario que tengas que llevar a tus hijos o recoger a tu hijo o tu hija en otro medio de transporte que no sea de pronto vehículo particular, llámese Uber, llámese Bit, cualquier otra aplicación móvil de transporte o, en su caso, sea un medio de transporte público, ¿sí? Teniendo en Okay. cuenta que pues nosotros estamos en un país en donde prima la igualdad y pues no es un caso en el cual deba haber una prelación sobre cómo llevas tú a tu hijo sin ningún inconveniente, ¿no? Entonces, en ese caso, el hecho de ir realizando consultas, de ir realizando preguntas, pues ha ido dejando como cierta trazabilidad sobre qué ha ido sucediendo, ¿sí? El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar pues maneja un sistema en el cual ellos verifican si hay procesos abiertos, si se han hecho consultas, cómo se han hecho las consultas. Entonces eso de alguna manera va dejando cierta trazabilidad para saber qué preguntó esta persona o qué tipo de procesos ha adelantado la persona y cómo se ha ido quejando. Genial. Sí, Una pregunta que me surge sobre lo que tú me estás comentando en este momento. De una u otra forma, me queda claro que tu experiencia con el ICBF es 100% positiva, o por lo menos es un grado de positividad bastante alto. sí. Eh, ¿Tú qué has escuchado a otros papás que se quejan de cómo presentan esa situación ante el ICBF? ¿Tú consideras que ellos llegan con pocas armas hacia el ICBF cuando presentan su caso? Pues mira, puede de pronto llegar a ser, eh, tal vez decir que es que no llegan lo suficientemente preparados, puede que no sea lo correcto, ¿sí? Debido a que en algún momento y durante la pandemia, pues yo tuve una respuesta por parte de uno de los funcionarios de una manera un poco negativa respecto al tema de las visitas. Y pues digamos que uno empieza a comprender que en función de cómo
de los mismos funcionarios depende de cómo se dan las respuestas a cada uno de los padres, ¿sí? Es claro que la atención que hay en los diferentes regionales puede llegar a ser muy diferente, ¿sí? Digamos que yo he tenido una experiencia bastante positiva con los regionales acá en Bogotá, eh, pero digamos que de manera presencial también he tenido una muy buena respuesta en las sucursales, algunas que son regionales, ¿sí? Pero depende mucho de pronto de qué tanto conocimiento tenga el funcionario, porque todos tienden a ser muy prevenidos en desconocer o en no saber eh, qué es lo que pasa, ¿sí? ¿Por qué? Aunque ellos siempre van a presumir de alguna manera que lo que uno está diciendo es verdad, eh, tristemente, y hay que decirlo de alguna manera abierta, el hecho de que las quejas a veces vengan del padre no custodio, ¿sí? Ya sea hombre, tengo que hablarlo de pronto de alguna manera, aunque también hay casos que se han presentado de padres no custodios que son mujeres, pues termine siendo un poco una visión sesgada, ¿sí? Entonces eso termina afectando mucho. Digamos que de ahí es que he logrado entender que es muy importante que uno vaya de alguna manera preparado, ¿sí? Tenga un poco claro sobre qué es lo que está solicitando o en qué medida necesita la intervención del ICBF, ¿sí? ¿Por qué? Porque si una persona llega a quejarse sobre un hecho determinado, ya sea violencia intrafamiliar o un proceso administrativo de restablecimiento de derechos o cualquier otro proceso que requiere uno por parte del ICBF, si no tiene la orientación correcta, la información termina siendo desviada y se termina ejecutando otra cosa completamente diferente, ¿sí? Puede que inicialmente lo que tú estés buscando sea entablar una acción de violencia intrafamiliar y terminan dándote un proceso de restablecimiento de derechos que era completamente a lo que tú necesitabas, ¿sí? Y te va a perjudicar. Eso es algo que termina afectando mucho. Entonces, realmente uno tiene que tener claro lo que uno necesita de intervención de ellos para que asimismo ellos comprendan realmente la situación que uno está viviendo y hagan la solicitud de intervención de la manera adecuada y de la manera correcta para poder hacer ese seguimiento que se necesita. Espectacular. Ahí me surge también otro tema que me gustaría con eso cerrar esta entrevista, que es tú, desde tu experiencia propia, ¿qué le recomendarías tanto a los papás que acuden al ICBF como a los funcionarios del ICBF en función del trato hacia los papás, sean hombres o sean mamás? ¿Qué le recomendaría? A los funcionarios del ICBF recomendaría que es muy importante tener en cuenta las directrices que tienen las cabezas, ¿sí? ¿A qué voy con eso? Un ejemplo claro. El régimen de visitas durante la pandemia nunca se suspendió, ¿sí? Y aún así hubo funcionarios, no solo del ICBF, sino de otras instituciones, que en este caso las comisarías de familia, que decían que los regímenes de visitas se suspendían por temas de salud, pero eso estaba muy claro en los decretos que había generado el gobierno nacional, en donde decía que no se suspendía, ¿sí? Entonces, cuando la información no ha sido retroalimentada para todos los funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, puedes terminar afectando a un padre o a una madre no custodio que realmente está buscando la manera de pasar tiempo con tu hijo, con tu hija o con tus hijos, dependiendo del número de hijos que tengas, y poder darle algo de calidad de vida a tus hijos. ¿Sí? Eso daña mucho, ¿sí? Deteriora mucho la relación. Y en el caso de los padres no custodios, pues
lo que te he venido comentando. Es muy importante ir muy bien informado, ¿sí? En lo posible, incluso llevar información que te ayude por documentos que tengan ellos mismos. Hay una, dentro de la página del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, hay alguna resolución de preguntas frecuentes respecto a ciertos temas. En donde es claro que te pueden llegar a orientar, ¿sí? Adicional a los comunicados personales que emite la oficina principal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces, esa información resulta ser muy importante para presentársela al funcionario que te va a atender, ¿sí? Ya sea que te esté atendiendo por llamada, ya sea que te esté atendiendo por WhatsApp, o ya sea que te esté atendiendo de manera presencial, ¿sí? En la medida en la que tú le muestras los argumentos de que es una información verídica y que es establecida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cuando él haga la verificación y la comprobación, no te va a negar que el argumento es válido, ¿sí? Okay. Y por ende te va a ayudar a atender la solicitud que tú estás buscando. ¿Tú recomendarías llevar elementos probatorios? Sí. Ok, ¿y estos elementos probatorios cómo los sustentas? Como te digo, ellos presumen que uno siempre está diciendo la verdad, ¿sí? Pero esos elementos probatorios pueden llegar a ser audios, pueden llegar a ser escritos, ya sean por WhatsApp, correos electrónicos que te hayan dado, ¿sí? Pues uno de manera obviamente respetuosa les dice a ellos, mire, quiero mostrarle para que usted efectivamente compruebe de que estoy siendo sugestionado, estoy siendo vulnerado, o se están vulnerando no solo derechos de mi hijo o de mi hija, sino también me están vulnerando derechos a mí y por ende necesito la intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Perfecto, pues te agradezco muchísimo esta charla. La verdad ha sido muy enriquecedora porque a veces creemos que estos entes gubernamentales o de control o de en cualquier índole similar, pues están nada más de manera burócrata atendiendo y que realmente no nos hacen caso, sobre todo cuando estamos desesperados por volver a tener una relación con nuestros hijos y tu experiencia tan positiva, pues de una u otra forma nos da esperanzas de que de una u otra manera sí hay funcionarios que escuchan las súplicas de algunos papás que de una u otra forma buscamos volver a tener una buena relación con nuestros hijos. Te agradezco infinitamente este espacio que me brindaste, sobre todo a nombre de la Fundación y con la finalidad de que la gente también entienda que el tener una buena asesoría, como es el caso de la Fundación, puede ser también interesante para llegar a estas instancias bien preparado. A ti, muchísimas gracias por la invitación. Mil gracias.